Buenas tardes, compañeros y profesora. Somos el grupo conformado por Carla Cardelón, Tomás Agregada, Leo Lóstica y Alejandro Lobos, que soy yo. Y a mí me tocó el problema 1 del caso 1. El bevacizumab es un fármaco que inhibe la formación de vasos sanguíneos. Este mismo es utilizado en algunos tratamientos de tipos de cáncer. Este tiene una vía de administración parenteral y necesita un buffer-fosfato que amortigua un pH ácido. A nosotros nos piden hacer el buffer con un pH de 6.2 y nos piden averiguar la concentración de sodio dibásico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias a la fórmula de Gerson-Hasselbalch. A nosotros ya nos dan el pH y el pK y también la concentración de sodio monobásico. Entonces solo nos queda averiguar el de sodio básico. Vamos a completar la fórmula con los datos que ya nos dan, como es el pH, que es 0.2, es igual al pK, que es 6.82, más el logaritmo de la base, que no lo tenemos, así que la vamos a dejar en la incógnita, y la concentración, que es 0.07308 m. Ya teniendo estos datos, vamos a resolver esta ecuación restando el pK con el pH, que nos va a dar a menos 0.62. Y bajamos el logaritmo y la división. Para despejar el logaritmo, vamos a elevar a 10 el resultado anterior, que es menos 0.62. Y elevamos la potencia, que nos va a dar 0.23. Y este número que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y nos va a dar un resultado que es 0,0175, que va a ser nuestra concentración del sodio dibásico en la molaridad. Buenas tardes, mi nombre es Arleta Lóstica y yo les voy a presentar la resolución del caso 2. En este caso tenemos un paciente canino con obstrucción de las vías aéreas debido al atragantamiento con un hueso. Inmediatamente después de extraer el hueso se hicieron exámenes de laboratorio, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. Lo primero que nos piden es calcular la concentración de protones en la orina. Esto se hace a partir de la fórmula del pH, lo cual es, el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Para despejar esta incógnita tenemos que mover lo que deseamos calcular al lado izquierdo, en este caso la concentración de protones, y el logaritmo, la contraparte del logaritmo al lado derecho, que es una potencia de 10 en base al pH. Esto lo reemplazamos con el pH que nos dieron en los resultados del laboratorio, quedando como 10 elevado a menos 4,4. Esto nos da como resultado 3,98 por 10 elevado a menos 5. Esto nos indica la concentración de protones en la orina. Lo siguiente que nos piden es determinar el desequilibrio ácido-base y el mecanismo de compensación. Para determinar el desequilibrio ácido-base, primero tenemos que observar el pH en la orina, el cual, como podemos ver, está por debajo del valor de referencia, el cual es 5,2 a 6,8. También tenemos que enfocarnos en la concentración de dióxido de carbono, la cual está aumentada, ya que los parámetros de referencia son de 35 a 45 y nosotros tenemos 48 milímetros de mercurio. El pH nos indica que tenemos una acidosis, debido a que es inferior a lo que debería tener. Y la concentración de dióxido de carbono nos da a entender que el problema es de tipo respiratorio, ya que al tener una obstrucción en sus vías respiratorias no pudo eliminarlo correctamente. La ecuación que utilizamos en este caso es la ecuación del sistema buffer-bicarbonato, el cual es el principal tampón en la sangre. Esto ocurre ya que el dióxido de carbono se combina con el agua, quedando ácido carbónico, el cual se disocia, quedando los protones y el bicarbonato restante. En este caso, como tenemos el dióxido de carbono aumentado, significa que tenemos más reactivos hacia el lado izquierdo de la ecuación. Por el principio de equilibrio químico, cuando tenemos más reactivos hacia un lado de la ecuación, esto tiende a desplazarse hacia el lado contrario para compensar este exceso. En este caso se desplaza hacia el lado derecho, produciendo más ácido carbónico y por ende más protones. Como el pH depende de la concentración de protones, quiere decir que mientras más suban los protones, más baja el pH. Y al bajar el pH
incluyendo que gracias a la sobreproducción de dióxido de carbono se están produciendo más protones, concluimos que el paciente tiene una acidosis respiratoria. Con respecto al mecanismo de compensación, podemos concluir que se trata de una compensación renal, ya que el problema viene de origen respiratorio. Cuando esto ocurre, el cuerpo acude al otro sistema de regulación ácido-base, el cual viene de los riñones. Lo que hacen los riñones es eliminar los protones en la orina, además de reabsorber bicarbonato para así amortiguar la concentración ácida en la sangre. Buenos días, profesores. Yo soy Carla Calderón y yo voy a realizar el ejercicio 3, en el cual se nos habla de la hipoxia y se nos presentan dos reacciones relacionadas con esta. En la reacción 1 se nos presenta la fermentación láctica, la cual se nos presenta con un delta G negativo, lo que nos indica que es una reacción exergónica y que libera energía libre al espacio. En la reacción 2 se nos presenta una reacción con un delta G positivo. Lo que podemos inferir de esto es que es una reacción exergónica y almacenadora de energía. Al acoplar ambas reacciones se nos presenta la glucolicidad anaeróbica, que está representada con esta fórmula. Para saber si esta reacción es eficiente ante una hipoxia, debemos sacar el delta G total reemplazando los valores en las reacciones 1 y 2. Al quedarnos con un delta G negativo, nos indicaría que la reacción es exergónica y que no necesita de energía previa. Sabemos que es un método eficiente que utiliza el cuerpo para producir ATP en casos de hipoxia. Pero no es sostenible a largo plazo debido a los aumentos de CO2 en el cuerpo y los bajos niveles de oxígeno y pH. Hola, mi nombre es Tomás y voy a llevar a cabo la resolución del ejercicio número 4, el cual nos habla de que aminoácidos como la glicina pueden ser utilizados como buffer debido a que tienen la capacidad de comportarse como ácidos o como bases. Bueno, en este gráfico lo primero que podemos ver es que tenemos una variable de pH que va a variar según cuánta cantidad de OH adicionamos. Tenemos esta parte de aquí que son las zonas de tamponamiento, o sea, donde nuestra molécula se estabiliza un poco. Aquí podemos detectar una y acá podemos detectar otra, que va a ser nuestro pK. Bueno, en el inicio de la fórmula tenemos que nuestra molécula se va a encontrar como NH3, CH2 y nuestro grupo COOH, que va a estar protonado. En este punto, esta molécula va a empezar a transicionar de COH a O negativo, ¿ok? Bueno, en este punto va a ser cuando nuestro grupo amino se va a desprotonar. Entonces nuestra molécula de NH3 más va a pasar a NH2. En este punto final es donde ambas moléculas van a estar desprotonadas y la fórmula va a ser la siguiente: NH2 CH2 y nuestro grupo desprotonado, COH negativo, ¿ok? Lo que podemos ver en este punto también es el punto isoeléctrico, el cual se calcula de la siguiente forma, que es nuestro pK1 más nuestro pK2 dividido en 2, que nos va a dar un total de 5.97. Bueno, otra cosa que podemos deducir de esto es que esta parte de la molécula tiene una carga positiva de más 1. Esta carga de la molécula está a su 50% desprotonado y su 50% protonado, ¿ok? Entonces no tiene una carga en específico. En este punto tenemos una carga 0, debido a que nuestro NH se encuentra positivo y nuestro COH se encuentra negativo, y sus cargas se anulan y nos da una carga de 0, considerándose un suiterión, ¿ok? Y aquí tenemos una carga negativa, o sea, es una carga de menos 1. Bueno, aquí nos preguntan dónde la mitad de nuestro grupo amino está ionizado, que sería en este punto, debido a que las moléculas están transicionando y se están desprotonando. Donde predomina la molécula H3 positivo y nuestro grupo negativo sería en la molécula se va a encontrar positivo y está negativa. Y donde la glicina tendría una carga negativa, nuestro punto más extremo, que solo va a considerarse el valor de nuestro grupo carboxilo desprotonado. Ahora les voy a presentar la resolución del problema 5, en el cual nos presentan un fármaco llamado bevacizumab, que corresponde a un anticuerpo monoclonal cuya eficacia depende estrictamente de su estructura tridimensional. Si durante el traslado la proteína se vio expuesta a una temperatura de 45 grados por varias horas, quiere decir que ésta se va a desnaturalizar, por lo que va a perder el plegamiento de sus estructuras. En el gráfico que se nos pide dibujar tenemos en el eje Y la funcionalidad biológica y en el eje X la temperatura. A temperaturas adecuadas podemos ver que el porcentaje es alto,
pero a medida que esta va aumentando, este va disminuyendo hasta completar la desnaturalización total. Esto se debe a la pérdida de plegamiento de las proteínas. Los enlaces que se afectan en este caso son los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas y puentes de disulfuro. Estos son los que permiten que la proteína mantenga su estructura. En resumen, un aumento de la temperatura destruye la forma tridimensional de la proteína, ya que no permite que se pleguen, además de que, por consecuencia, el fármaco disminuye su función.